Hola queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren todos bien y que hayan disfrutado un hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios. Con mi esposa nos encontramos en nuestra casa porque hemos tenido contacto estrecho con alguien que tiene COVID, así que por razones de prevención estamos aislados, pero agradecidos al Señor porque estamos bien. Les mandamos un gran abrazo y quiero compartir con ustedes una palabra en este día que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Leemos en el nombre de Jesús y dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a una dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Vamos al versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Te invito a que oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos por este día en el que podemos juntos oír tu palabra, Señor. Abrimos nuestra mente, Señor, te pedimos que nos ayudes a cautivar y a llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a tu palabra, Señor, y que esta palabra signifique una exhortación, una palabra de aliento, una palabra de dirección para nuestras vidas. Señor, unge mis labios, mis pensamientos, para que bajo tu gracia pueda transmitir este mensaje según tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén, capital del reino de Sur, del reino de Judá, y tomó cautivo a su rey y a gran parte del pueblo y los llevó a Babilonia. Robaron o sacaron todos los utensilios de la casa de Dios, del templo que estaba en Jerusalén,
y se llevó principalmente a la gente que podía trabajar, a la gente joven, hacia Babilonia. Los deportó, los llevó hacia su tierra para esclavizarlos, para que trabajaran para él. Entre ellos había un grupo de jóvenes que fueron separados de entre esa multitud para que fueran entrenados en el idioma caldeo, en las costumbres, en la idiosincrasia. Ellos eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que estuvieron confrontados a la situación de tener que comer algunos alimentos sacrificados a los ídolos, y sabemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y ellos tampoco lo hicieron. No obstante, cuando Nabucodonosor los entrevistó, dice la Biblia que los halló 10 veces mejores que el resto de aquellos que habían sido también entrenados y evaluados en ese entonces. Allí vemos que ellos se mantuvieron fieles a sus principios, a sus creencias, no se contaminaron, y como consecuencia de su capacidad, David fue puesto como un gobernador en Babilonia. Es probable que fuera el segundo después de Nabucodonosor, y los otros 3 jóvenes fueron colocados como consejeros del rey. A los 4 les cambiaron los nombres por nombres que estaban relacionados con los dioses paganos. Cada uno de ellos tenía nombres que tenían un significado relacionado con Dios, con Jehová, el Dios de Israel. Les pusieron nombres relacionados con los dioses de Babilonia. Y Daniel le interpretó un sueño también a Nabucodonosor, en el capítulo anterior está, por lo cual había quedado impactado por la capacidad del Dios de Daniel para darle la interpretación de aquel sueño. Sin embargo, seguía bajo una cultura, bajo un pensamiento de idolatría, pero sobre todo en la que él se consideraba un dios. Nabucodonosor se consideraba como un dios. Y cuando leemos este capítulo 3 vemos que un día se le ocurre levantar una estatua de oro. No sabemos si era bañada en oro, si era maciza, si era hueca, si representaba la imagen de alguno de sus dioses, si lo representaba a él. No se nos da ese detalle, pero sí las dimensiones, unos 30 metros de alto por unos 3 metros de ancho. Podría haber sido también un obelisco. El hecho es que era algo grande, algo que se podía ver de lejos. Imaginemos que tenía casi la altura de un edificio de 10 pisos de la actualidad, así que era algo imponente. Y él determinó que al sonido de los instrumentos de música, todos se debían postrar y adorar esa imagen, y quienes no lo hicieran iban a ser echados en un horno de fuego. Por supuesto que él esperaba que todos lo obedecieran, recordando que dentro de los que tenían que obedecer estaban los judíos que habían sido deportados, quienes iban a ser desafiados a mantenerse en pie, sujetándose o creyendo, manteniéndose firmes en fidelidad a Dios, o ceder ante esa presión, ante ese edicto de Nabucodonosor, y arrodillarse y adorar a esa estatua. Lo que vimos es que también Nabucodonosor quería probar la fidelidad de todos aquellos que trabajaban para él, incluyendo los consejeros Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces hubieron algunos que tenían celos, que tenían envidia de estos judíos, porque ocupaban lugares importantes en el reino de Nabucodonosor,
y encontraron la ocasión para acusarlos, porque ellos evidentemente no se arrodillaron al oír, al escuchar la voz del pregonero que decía: cuando escuchen el sonido de la música deben postrarse y adorar la estatua que edificó Nabucodonosor. Ellos se mantuvieron en pie, no se postraron y fueron acusados por estos hombres, estos funcionarios, ante Nabucodonosor. Y como vimos, Nabucodonosor los manda a llamar. Les pregunta: ¿es verdad esto que me han informado, que ustedes han osado en no obedecer el edicto que yo he mandado? Y los desafía. ¿Están dispuestos que cuando se escuchen los instrumentos, cuando yo dé la orden y los músicos toquen, ustedes se arrodillen ante la estatua que yo he edificado? Y aquí está la respuesta de estos jóvenes. No es necesario que te respondamos, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, no vamos a adorarla, porque Dios nos puede librar del horno de fuego que has preparado. Dice que los babilonios tenían hornos en los que fundían metales. Seguramente algunos de esos hornos eran los que usaba o los que usaría Nabucodonosor para aquellos que no escucharan o no obedecieran ese decreto, ese edicto que él había hecho. Pero además ellos agregaron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, ellos conocían, creían en el poder que Dios tenía para librarlos de esa pena de muerte, librarlos de la mano de Nabucodonosor, pero también creían y entendían la soberanía de Dios y aceptaban que Dios también pudiera, en todo caso, no salvarles y morir en ese horno, y estaban dispuestos a hacerlo, pero lo que no estaban dispuestos a hacer era a doblegarse, a rendir adoración a algo o a alguien que no fuera Dios. Y fijémonos que estaban las condiciones para hacerlo, para salvarse la vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Nabucodonosor, versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey,
y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Acá vemos el desenlace de esta situación. Cuando los jóvenes le respondieron a Nabucodonosor que no iban a adorar esa estatua, se encendió en ira contra ellos, se desfiguró en su rostro, mandó a que calentaran mucho más el horno de lo que normalmente lo hacían y mandó a tirar a estos 3 varones dentro del mismo. ¿Y cuál sería la potencia, las calorías de ese fuego? Que aquellos que los tiraron quedaron inmediatamente muertos. Sin embargo, leemos que algo ocurrió. Nabucodonosor quedó espantado porque ellos cayeron dentro del horno atados con cuerdas, pero no solamente que veía a 3 varones caminando allí en libertad, sino que habían 4, y el cuarto, él nos dice quién era, como el Hijo de los Dioses. Está hablando de una manifestación de Cristo acompañando a aquellos varones, a estos jóvenes. No sabemos si ellos lo vieron, se dieron cuenta de que estaba esa presencia del Señor a su lado, pero el que sí lo pudo ver fue Nabucodonosor. Los mandó a llamar, reconoció la grandeza de Dios, los volvió a colocar en la posición de autoridad que tenían y hizo un edicto, un decreto para que nadie pudiera hablar en contra del Dios de Sadrac, de Mesach y Abednego. ¿Cuál sería el impacto que tenía? Porque lo único que se quemó en ese horno fueron las cuerdas con las que habían sido atados. Su ropa, sus cabellos, ni siquiera olor a humo, dice la palabra que ellos tenían. Esto que leemos y que es una historia que dista bastante de nuestros días, habla de una situación en la que el pueblo de Dios fue puesto a prueba, su fe fue puesta a prueba. Al menos estos muchachos, estos varones, se mantuvieron firmes y cómo Dios mostró su fidelidad, la fidelidad ante esa confianza, ante esa seguridad que ellos tenían en que Él los podía librar. Hoy nos encontramos también como esos jóvenes en el horno. Estamos bajo una situación de presión constante de parte de este sistema babilónico, este sistema que se levanta en contra de Dios, que cree en todo aquello que no honra a Dios, que le da la espalda a Dios, que avanza en contra de la voluntad de Dios. Y en medio de ello, como creyentes, estamos expuestos, estamos viviendo en ese tiempo donde hay una gran apostasía. Aún muchos hijos de Dios retroceden, le dan la espalda, ceden ante las presiones del sistema en el que vivimos, y por eso es que es una enseñanza o una aplicación muy actual para nuestras vidas. Estamos lejos de vivir ese tipo de presión física que vivieron tal vez estos varones o los que vivieron la primera iglesia, pero hay una presión de nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo, de la sociedad en general sobre nuestras vidas, de la familia, cómo intentan que este sistema que cedamos,
que no nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en lo que nos ha enseñado Dios a través de su palabra, a confiar en Él, a mantenernos firmes, a que cuando nos preguntan, ¿es verdad que sos un hijo de Dios? ¿Es verdad que adorás a Dios? ¿Es verdad que sos un creyente? Muchas veces esa situación nos coloca como en el horno, estamos siendo señalados, juzgados, recibiendo burlas y presiones de diferentes formas, pero lo importante es que no nos debe sorprender que el mundo se oponga a nuestra fe. Nabucodonosor se opuso a la fe del pueblo de Dios. Él creyó que él y sus dioses eran más fuertes que el pueblo de Israel porque era obvio, ellos pudieron conquistarlo, pero no se daba cuenta que fue un instrumento de Dios para corregir, para disciplinar a su propio pueblo. No era que Dios estaba alejado o que Dios no tuviera poder. De la misma manera, en este tiempo, este sistema en el que nos encontramos trata de oponerse a nuestra fe, trata de confrontarnos permanentemente con nuestras convicciones, y es ahí donde debemos reaccionar, accionar como estos jóvenes, mantenernos con esa fe madura, con esa fe que se desarrolla, con esa fe que crece y que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos. La fe de estos jóvenes no dependía de una intervención, de un milagro de Dios. Estaban dispuestos y confiados en el Señor, aún a pesar de si no veían un milagro, si no veían que Dios los libraba. Esa fe es la que necesitamos en este tiempo, no una fe inestable, sino una fe firme, una fe que no está puesta en la solución de un problema, sino que está puesta en Dios. Esta era la fe que tenían esos jóvenes. Por eso ellos decían, no es necesario, creemos que Dios nos puede librar del horno, nos puede librar de tu mano, y si no lo hace, seguimos creyendo y no vamos a doblegarnos para adorar a lo que no sea nuestro Dios. Así que esa es la misma situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y la pregunta es si estamos dispuestos a serle fieles, a mantenernos en nuestra fe, a mantenernos en nuestras convicciones, más allá de las expresiones que vienen sobre nuestras vidas, a confiar en el Señor, a poder preferir ser señalados, ser objetos de burla, perder un trabajo, perder una amistad, perder una oportunidad dentro de los términos del mundo, con tal de permanecer fieles al Señor, de mantenernos fieles a Él. Y lo importante es que Dios siempre libera, Dios siempre acompaña, Dios siempre le da la victoria a aquel que permanece fiel. Hay muchas ocasiones en las que no nos damos cuenta, pero el Señor está a nuestro lado. Tal vez no seamos conscientes, pero el mundo, Nabucodonosor, los que nos rodean, se darán cuenta de que Dios está, aunque estemos en el horno de la prueba, en el horno de la aflicción, en el horno de la tribulación, en el horno del menosprecio, del señalamiento, de la murmuración, de la crítica. Qué bueno es saber que Cristo está a nuestro lado, y mientras nos mantenemos firmes al Señor, Él nos estará ayudando, nos estará sosteniendo, nos librará de toda atadura que el enemigo nos quiera colocar. Será quemada por el fuego de su presencia, no por el fuego de la crítica o de la presión, sino por su presencia. Él nos permitirá caminar en medio de esa presión que viene sobre nuestras vidas. Así que podemos aprender de estos varones que no pusieron ninguna excusa. Estaban frente al rey, frente a los consejeros, frente al horno de fuego, frente a la estatua, frente a una posible muerte, pero sin embargo ellos lo dijeron, bueno, es por una sola vez, no le va a hacer mal a nadie,
si todos ya lo han hecho, aún parte de nuestros compatriotas lo han hecho, no estamos en Jerusalén, estamos lejos de nuestro lugar de adoración. Lo importante es mantenernos con vida, o no podremos perder la bendición que Dios nos ha dado, esta gran oportunidad, este trabajo que tenemos en Babilonia. Tantas excusas que podrían haber colocado, sin embargo ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones, en su fe en que Dios tenía poder para librarlos, en su convicción de que lo mejor era la soberanía de Dios, que aceptaban el destino que Dios determinara para ellos en esa ocasión. No solamente que Dios libera a aquellos que son fieles, también libera a aquellos que confían y creen en el Señor, aún a pesar de los resultados. Muchas veces las cuestiones que vienen sobre nuestras vidas, las presiones, el horno en el que nos encontramos, hablando en términos de presiones, de situaciones que no funcionan a veces, mantenernos confiando en el Señor, mantenernos sabiendo que Él nos ha dicho ahí en el libro de Hebreos que no nos desamparará, no nos va a dejar, que Él nos ha hablado, van a tener aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa confianza no la debemos perder y por lo tanto no debemos ceder ante ninguna de las presiones que vienen en contra de nuestras vidas. Siempre que tratemos de hacer lo correcto, que tratemos de caminar según los principios de Dios, alguien se va a enojar, alguien se va a enfurecer, alguien se va a oponer, pero lo importante es que podamos mantenernos firmes al Señor, que podamos mantenernos confiados en Él, que no cedamos ante las presiones del mundo, que debemos ser determinados y estar dispuestos a sufrir, pero no a negar a nuestro Dios, por más presiones que haya, por más por allí que nos presenten alguna recompensa, si dejamos atrás nuestras convicciones, no tenemos que ceder, no debemos inclinarnos ante las estatuas. Ahora son un montón que se han levantado: el hedonismo, la búsqueda permanente del placer, la búsqueda del materialismo, el centrarse en la persona, el humanismo, la figura, el cuerpo, la ropa, la fama, el poder, todo aquello que se presenta como ídolos, el teléfono, las redes sociales. Debemos tener cuidado de no postrarnos, de no arrodillarnos, de no adorar ninguna de estas cuestiones que se han levantado en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Siempre habrá algo visible, algo notable, como aquella estatua que había edificado Nabucodonosor, ante la cual hay una presión constante de inclinarnos, de ceder. Los jóvenes, los adolescentes, los esposos, los varones, las mujeres, a ceder ante esas presiones del mundo, pero debemos seguir el ejemplo de estos varones que creyeron, confiaron en el Señor, se mantuvieron firmes, leales a Dios, y como Dios hizo un milagro a tal punto que fue un testimonio, a tal punto que no perdieron nada de lo que parecía que iban a perder, sino que todo lo contrario, fueron ubicados en un lugar de preeminencia y aún dejaron un testimonio de que Dios es un Dios de poder, de que Dios es un Dios que honra a los que le honran. Así como el otro día hablábamos de David y cómo todo el mundo de aquel entonces supo que hay un Dios verdadero que estaba en Israel, así también será el testimonio de nuestras vidas. No debemos hacer ningún tipo de concesión con lo que nos ofrece el mundo. Estamos bajo una presión muy fuerte, estamos tratando el diablo está tratando con todos los medios de hacernos retroceder, de hacernos
caer, de negar nuestras convicciones, de acomodarnos al sistema de este mundo, de buscar el placer aún en las cosas de Dios. Si no nos causa placer, si no nos sirve, si no me hace sentir bien, no me sirve. No es así. El Evangelio habla de sacrificio, el Evangelio habla de tomar la cruz, de seguir a Cristo. No debemos ceder ante nada de lo que el mundo está ofreciéndonos. No debemos retroceder, no debemos caer, no debemos arrodillarnos ni postrarnos ante nada de lo que el mundo levanta como un ídolo, sino simplemente debemos creer, adorar, honrar al único que lo merece, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Si lo hacemos, Él estará a nuestro lado, nos ayudará a transitar por el horno de fuego, nos ayudará en el foso de leones, nos ayudará contra los gigantes, nos ayudará contra las ciudades amuralladas, sobre todas aquellas cuestiones imposibles, nos ayudará en todo aquello que está en nuestra contra. Él lo podrá torcer para encaminarlo para bendición de cada una de nuestras vidas, pero solamente debemos mantenernos fieles al Señor, no esperar un resultado X, sino dejarle el resultado a nuestro Señor, confiar en Él, que lo que Él dispone, que su voluntad no solamente que es buena, sino que también es agradable y es perfecta. Así que, querido hermano, querida hermana, manténgase firme en los principios del Señor, no ceda, no retroceda en ningún aspecto de su vida espiritual. Manténgase aferrado a la palabra, confiando que el Señor es fiel a ella, Él nunca va a fallar, aferrándonos a sus promesas, a sus verdades y no dejándonos de ninguna manera intimidar por las presiones de este mundo que cada día está más apartado del Señor. Podamos ser un testimonio vivo de la verdad y cuando nos pregunten ¿es verdad? Podamos ser, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. No tener temor de sostener los principios bíblicos, porque el que nos va a respaldar, el que va a estar a nuestro lado siempre es nuestro Señor, ante quien deberemos dar cuenta. No le rendiremos cuenta al mundo, no le rendiremos cuenta a Nabucodonosor, le vamos a rendir cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que Dios nos permita en este tiempo mantenernos en integridad, mantenernos firmes, desarrollar nuestra fe, afirmarla en el Señor, porque vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, estamos en el horno, como decimos habitualmente ante una situación de presión o de problema o de dificultad, pero si somos fieles, Dios nos va a rescatar, Dios nos va a sostener. Les invito a que oremos en este día. Bendito Dios, gracias te damos por la palabra en la que hemos podido meditar, por el ejemplo de estos varones que se mantuvieron firmes, Señor, creyendo, confiando solamente en ti, adorándose y postrándose solamente ante tu presencia. Qué bueno es saber que si lo hacemos, Señor, podremos mantenernos firmes nosotros también, y que a pesar de que el enemigo nos quiera atar con cuerdas, nos quiera limitar, nos quiera meter en un horno de fuego y tratar de hacer daño a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, Señor, si nos mantenemos firmes en tu verdad, tú nos sostendrás, tú nos acompañarás, tú nos librarás de toda artimaña, de toda estrategia de las tinieblas y nos permitirás estar firmes y seremos un testimonio para aquellos que nos rodean. Bendito Dios, te pedimos que si alguno de tus hijos está a punto de ceder, está a punto de retroceder, que no lo haga, que puedan oír tu voz, que pueda ver este ejemplo, recordar estos varones que en situaciones aún más comprometedoras, Señor, se mantuvieron firmes y cómo, Señor, esa fidelidad
tú la premiaste, la recompensaste con una obra extraordinaria que fue reconocida por un rey, Señor. Gracias porque estamos en las mismas condiciones. El diablo trata de que nos postremos ante todas las imágenes, ante todas las esculturas, ante todos aquellos ídolos que ha levantado en estos tiempos, pero no vamos a ceder. Queremos mantenernos firmes, Señor, en tu verdad. Queremos ser, Señor, aquellos que estén sosteniendo la verdad, viviendo por la verdad, y aún estamos dispuestos, Señor, y estar dispuestos aún a a recibir la crítica, la burla, la injusticia, pero, Señor, mantenernos firmes en lo que tú nos has enseñado, en lo que tú nos has aconsejado. Gracias, Señor, porque tú serás quien nos coloques en el lugar que nos corresponde. Tú eres, Señor, quien sostiene a tu iglesia. Tú eres quien sostiene a tus hijos. Tú eres quien te glorificas sobre aquellos que se mantienen firmes con una fe inquebrantable. Señor, gracias, porque este es el tiempo en el que como iglesia podemos brillar, podemos alumbrar y podemos ser aquellos que den testimonio de que hay un Dios verdadero que no ha cambiado, que mantiene sus principios, sus verdades, y que todos aquellos que están dispuestos a seguirla, tú les respaldas y los bendices. Señor, también en este día queremos orar por cada uno de aquellos tus hijos que están contagiados con este virus que está circulando por la sociedad. En el nombre de Jesús oramos para que tu poder sea manifiesto, Señor, en sanidad, en cobertura, en protección, Señor, para que también sea un testimonio de que tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que nos sana, un Dios que nos levanta, que nos sostiene aún en medio de esta pandemia. Señor, gracias. Estamos creyendo que tú eres nuestro sanador, que tu mano poderosa toca cada cuerpo que está infectado o que tiene alguna enfermedad en este tiempo. En el nombre de Jesús creemos que tú nos sanas, porque tú eres poderoso para hacerlo. Creemos y confiamos como aquellos varones en Babilonia, que tú eres, Señor, que nos sostiene aún en nuestros tiempos de enfermedad. Gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo para todos.